Ya, entonces, buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponer sobre el segundo caso clínico. Pásale, por favor. Bien, entonces, en relación al caso, tenemos que es un paciente masculino de 23 años de edad. Entonces, el paciente en sí acude a consulta por dolor de muslos y piernas bilateral. El antecedente que obtuvo el paciente, que describe el paciente, es que 4 días antes de que se presente el dolor en muslos y piernas, fue sometido a una prueba de esfuerzo físico para ingresar a la policía. Entonces, el paciente acude a la emergencia por dolor en muslos y piernas bilateral. Entonces, 2 días después, el paciente tiene lo que es una disminución del volumen urinario. También presenta edema en los miembros inferiores. Pásale, por favor. Y también presenta lo que es un dolor precordial con una irradiación a lo que es al brazo izquierdo. Que eso sería en sí la enfermedad actual. Pásale. Ya, en sí, en los antecedentes de importancia, el paciente no presenta antecedentes clínicos de importancia, tampoco presenta antecedentes familiares. ¿Ya? Entonces, el único antecedente que podríamos decir que es importante es que es sometido a pruebas físicas excesivas como un requisito para ingreso a la Policía Nacional, 4 días antes de ingresar a lo que es a la consulta. Pásale, por favor. Ya, entonces, al examen físico, el paciente presenta pulsos, o sea, la frecuencia cardíaca es de 55 latidos por minuto, regular. La presión arterial es de 110/60, que bueno, está prácticamente casi dentro de los parámetros normales, y el peso es de 63 kilogramos. Pásale, por favor. Entonces, enfatizándonos en sí en lo que son signos y síntomas que presenta el paciente, entonces tenemos entre los signos el edema en miembros inferiores y la oliguria. Recordemos que el paciente refirió que había disminuido en sí lo que es el volumen urinario. Entonces, entre los síntomas tenemos el dolor en muslos y piernas, que es bilateral, también el dolor precordial y también el paciente refirió limitación física. Pero ahí esperen un momentito. Ahí esperemos un momentito. Vamos al anterior. ¿Y alguien más del grupo quisiera saber algún dato más? ¿Le hace falta algo? No, vamos a analizar con ustedes que presentan hasta aquí estos signos y síntomas. ¿Alguien quiere saber algo más? Sí, ¿La información o es suficiente para analizar? ¿Hay alguna información más? Doc, ¿sí me escucha? Sí. Bueno, tal vez queríamos saber lo que es la frecuencia respiratoria. Normal, la frecuencia respiratoria. Y la saturación también, doctor. La saturación de oxígeno, 92%. ¿A cuánto? 92%. Doc, el color de la orina. ¿Perdón? El color de la orina. La orina es un color oscuro, como té. Doc, en los antecedentes, si es que el paciente es deportista. No, no es deportista.
o tiene, bueno, Estudiante de medicina nomás como no usted. sé, los familiares tienen alguna patología. Ok. No hay antecedentes patológicos familiares tampoco. Doc, ¿las pruebas fueron realizadas aquí o sea, en la sierra o en la costa? En la sierra, en Quito. En la sierra. Doc, tal vez presencia de fiebre. No, a febril el paciente. Doctor, tal Doc, vez el sí, índice aparte de del... masa corporal. ¿Perdón? El índice de masa corporal. A ver, sáquenle la talla del paciente, es 1,72. Ya, eso no teníamos, ya le sacamos. Y el peso estaba en, no me acuerdo en cuánto, 63 kilos creo, ¿no? Sí, doctor. Sí, Doc. ¿Qué más quieren saber del caso? Doc, sí, aparte tal vez de la debilidad tenía calambres o otras formas de... O sea, sí tenía calambres del paciente. Calambres no, solo refiere dolor y astenia. Dolor, lo que más llama la atención, por lo que consulta, es el dolor muscular, ¿no? O tal vez, doctor, saber si durante el ejercicio el paciente tuvo una buena hidratación o de golpe hizo todo el ejercicio. Dice el paciente que cuando hacen esos ejercicios pasan todo un día haciendo ejercicios y no tienen disponibilidad de líquido para hidratarse, sino que cuando regresan ya a sus habitaciones, ahí tienen agua. ¿Y por cuánto También, tiempo es el ejercicio en sí? O sea, intervalos de 1 hora descansan o es, o sea, 4 horas seguiditas, intenso. O sea, el paciente dice que son 4 horas de ejercicio, de ahí descansan, luego otra vez otro tipo de ejercicio y así por unos 2 o 3 días seguidos. podría ser otra que, cuál fue el ambiente en el cual se desarrollaron los ejercicios. O sea, si ese día estaba cálido, soleado o hacía frío, eso también podría ayudar. Ese es un paciente que hizo este ejercicio como hace unas 2 o 3 semanas. De Quito estaba frío, con lluvia. Ya. También podría preguntarle en la alimentación si el paciente se alimenta bien, si ha comido tal vez o ha tenido alguna ingesta grande de carne roja. La alimentación del paciente aparentemente es normal, sin excesos, ¿no? No tiene excesos ni déficits. Doc, ¿no que refiere a la sensibilidad muscular? Sensibilidad muscular, ¿a qué te refieres? O sea, en el examen físico si le hicieron sensibilidad, lo que Sí, vendría a claro, el ser... paciente no se deja ni topar porque le topas y le duele. Oh, ya. Bueno, entonces analicemos los signos y síntomas. Pongan la presentación en donde estaban signos y síntomas para ver si podemos agrupar en síndromes. No veamos qué problemas nomás encontraron ustedes. ¿Quién va a hacer el análisis? O sea, Doc, le pusimos diapositiva como que para explicar los signos y, o sea, los signos y síntomas que tiene el paciente. No sé si le explico eso luego, ahorita, o
Sí, ahorita analicemos signos y síntomas. Y tratemos de agrupar en Entonces, síndromes. Doc, Sí, tenía una pregunta. sí. Si el paciente reportó algún tipo, si está consumiendo algún tipo de medicamento, Nada, cero medicina. ya, entonces le comenzamos a explicar lo que, o sea, por qué nosotros creemos que se produjo cada síntoma. Sí. Ya, ok. Entonces, bueno, nosotros Pero partimos ya de saben, tratando de explicar la fisiopatología y tratando de orientarle a la enfermedad o a un síndrome que nos acerque a una enfermedad, ¿no? No sí, vamos a analizar por separado tampoco, porque si no, nos demoramos una eternidad. no, sí, vamos, o sea, lo analizamos siguiendo la secuencia de los síntomas. Ok, veamos. Ya, entonces, eh, partimos desde lo que es el antecedente que tuvo el paciente, es decir, la actividad física excesiva. Entonces, relacionando con ciertas cosas que nos dijo el doctor, que el paciente pues tuvo una actividad física demasiado intensa de 4 horas, o sea, 4 horas y descanso y luego 4 horas más, y como no tomaba poca o como tomaba poca agua, en sí lo que se produjo fue una lesión muscular. Ya, entonces, en la figurita que vemos aquí está una lesión, o sea, está la función normal del músculo. Ya, entonces en la A vemos cómo están los canales de sodio, potasio, los que están con ATP. Entonces, vemos cómo actúan de manera normal. Entonces, ya, en cambio, en la imagen B, en cambio, ya podemos ver que hay una lesión muscular. Un momento. ¿A dónde? Apaga el televisor, por favor. Ya, entonces, en la imagen B podemos ver que ya hay una lesión muscular y que no se produce en sí lo que es el intercambio de estos iones y tampoco se produce lo que es o sea, también hay problemas en sí en el ATP y eso va a producir lo que es una isquemia al tejido muscular. Entonces, esto va a aumentar que estos iones en la célula, bueno, aumenten, es decir, ya que especialmente lo que es el sodio y el calcio. Ya, entonces, el calcio también va a activar lo que es en sí a citocinas y también a enzimas y todo, como la fosfolipasa A2 y las proteasas, que en sí lo que van a producir es que se van a activar todo un sistema para que la célula se destruya y haya una rotura de la sarcómera, que es la membrana muscular, ya, y se produzca en sí, en la imagen C, la salida de lo que es los componentes de la célula muscular, como es la creatinina, la mioglobina, también sodio, potasio, calcio, ya, y eso va a ir lo que es a la circulación. Ya, entonces una parte va a la circulación y otra parte, en cambio, se queda ahí como que en el tejido. Ya, y esto va a provocar que haya también a ese nivel retención de agua. Por eso explicaría en parte en sí el edema, ya que como hay muchos solutos en un solo punto, entonces va a haber mayor retención de agua, entonces va a provocar edema. Ya, mientras que otros, como por ejemplo la mioglobina, van a ir al riñón. Pásale, por favor, la siguiente diapositiva. Ya, en la mioglobina va a ir al riñón y también va a provocar lo que es daño a nivel renal. Entonces, el daño a nivel renal por la mioglobina se va a dividir en 3 tipos de secuencia, podría decir, que es la vasoconstrucción, ya que como hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel renal, por lo que les dije anteriormente, ya que hay lesión en el músculo, va a haber salida de estos solutos y también va a haber mayor retención de agua a ese nivel, entonces va a llegar como que menor cantidad de líquidos al riñón.
Entonces va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal. Y esto, en cambio, va a provocar una activación de lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Y eso en sí va a provocar lo que es una vasoconstricción. Y también va a haber una disminución de lo que es el óxido nítrico. Eso es en relación a la vasoconstricción. En relación a la lesión oxidativa, es en sí porque llega la mioglobina al riñón y se va a acumular. Ya esto va a provocar también, bueno, como la mioglobina tiene componentes, entre ellos el hierro. El hierro va, cuando sale, provoca, o sea, es muy oxidante, entonces va a provocar en sí lo que es un daño a nivel de las células, de las células renales, y va a provocar en sí lo que es la muerte celular. Esto va a agravar mucho más la inflamación porque se van a producir citocinas quimiotácticas que van a promover la llamada de células como los neutrófilos, que van a aumentar la inflamación y en sí va a provocarse una insuficiencia renal en sí. Y además de eso, también va a haber una obstrucción tubular, por lo que les dije que la mioglobina va a llegar al nivel de del riñón y se va a acumular y va a provocar una obstrucción. ¿Ya? Y eso en relación a lo que es, bueno, al dolor, en relación al edema y en relación a la oliguria. Ya que todo esto, bueno, va a provocar y que aumente en sí el edema y también va a provocar una oliguria. ¿Ya? Y bueno, en relación a lo que es al dolor precordial, entonces, bueno, hablamos mucho sobre eso, sobre el tema, y bueno, pensamos que como se liberan algunos electrolitos y algunas sustancias en sí por la ruptura muscular, entre ellos el potasio, y entonces el potasio va a llegar a lo que es a nivel del corazón y va en sí a que es a aumentar los intervalos en el electrocardiograma, en sí va como que a disminuir un poco la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y también hay que sumarle que todo esto va a provocar lo que, o bueno, podría provocar también lo que es una posible acidosis metabólica, porque hay daño a nivel del riñón. Y también eso va a agravar lo que es el estrés oxidativo a nivel de las células cardíacas y va a promover más a lo que es el dolor precordial. Entonces, eso, ya. Eso es en relación a lo que pensamos, a lo que es o sea, por qué cada síntoma. Ya. Y en sí, a lo que es a la agrupación sindrómica, nos guiamos en los signos y síntomas que nos refirió el paciente. ¿Por qué, Edison? ¿Por Sí, qué están pasivos de edema en miembros inferiores? Porque, o sea, nosotros le pensamos como, no es algo que se produce así al instante, sino que tarda unos días en producirse en el edema, entonces por eso le pusimos en pasivos. Acuérdense que los signos y los síntomas pasivos son signos o síntomas que pueden estar presentes o puede ser también información recopilada de la anamnesis o de los antecedentes personales que creemos que no actúan directamente o no forman parte de la enfermedad actual, ¿no? Pero en este caso el edema de miembros inferiores y oliguria son activos porque forman parte de la enfermedad actual y van a actuar directamente. En este paciente, en verdad, yo no encontraría pasivos, en verdad, él no tiene. Supongamos que este sea un paciente que diga, tengo de antecedente hipotiroidismo. Ese sería un signo, un síntoma pasivo, ¿sí? Ya, ok, gracias. Y ahorita nos aclaré que pensamos que más que todo activo y pasivo era en relación al tiempo de evolución de los síntomas, y no... Pero sí, muchas gracias por la observación. Sí, es en relación a cómo actúan o cómo ustedes les ven que pueden intervenir para su diagnóstico, ¿no? Para su enfermedad actual. A ver, sigamos. Entonces, hemos agrupado 3 síndromes, como es el síndrome renal, ya en sí, porque podría ser una
renal, bueno, un síndrome renal porque afecta directamente al riñón, ya también un síndrome miálgico porque, bueno, el paciente presenta lo que es dolor en músculos, entonces por eso le pusimos síndrome miálgico. Un síndrome cardíaco por el dolor precordial que presenta el paciente. Entonces, pusimos X en relación a los síntomas. En el síndrome renal, bueno, el paciente sí, en la mayoría de los casos presenta edema. Ya igual que en el síndrome miálgico, también podría presentar edema por lo que les expliqué, por la rotura de la célula muscular y por la liberación de el contenido muscular a lo que es al espacio intersticial, y eso atrapa agua, entonces también puede provocar edema. Y el síndrome cardíaco, en algunas patologías cardíacas también se pueden presentar lo que es edema. Ya el dolor precordial también le pusimos que sí se puede presentar en el síndrome renal, porque, bueno, en patologías renales puede aumentar o disminuir lo que es en sí la frecuencia cardíaca y eso también puede aumentar lo que es o puede presentarse con dolor precordial. Ya, asimismo, en el síndrome Por miálgico. ejemplo, si ponemos en un síndrome renal dolor precordial, intentemos, o sea, sí es cierto lo que dices, pero sí hay que intentar para que ustedes no se confundan, porque si no vamos a irnos quedando, miren, con los 3 diagnósticos, ¿no? Y la idea es quedarse con uno solo. Entonces, para que no se confundan, intenten asociar el dolor precordial, por ejemplo, solo con síndrome cardíaco. Porque al final yo también podría poner el dolor precordial en síndrome miálgico también. Sí, pero en cambio estamos un poquito justificando todo, que como les digo, sí se puede justificar, ¿no? Pero nos vamos a diluir porque lo que tenemos que hacer es estos signos y síntomas activos, tratar de asociarles a un solo síndrome para que justifique todo el cuadro clínico. O sea, al principal. Entonces, dolor precordial. Ya, ok. Dejémosle solo en síndrome cardíaco, ¿sí? Okay. Entonces, ya, ok. Ya, entonces, Y dolor sí me en entienden, o sea, lo muslos y que piernas, quiero bueno, para el análisis de casos, de cualquier caso que ustedes presenten en cualquier momento, ya cuando sean médicos, residentes, posgradistas, traten de, o sea, lo que les decía, ¿no? En su cabeza tiene que correr una novela, una película. Entonces traten de, basados y justificados en la fisiopatología de cada uno de estos signos y síntomas, tratar de justificar en un solo síndrome todo. O sea, ya vamos a ver al final de la clase más o menos cómo le justificamos a un solo síndrome todos los signos y síntomas, ¿no? Entonces, dolor en precordial, yo dejaría solo en síndrome cardíaco. Tal vez en miálgico sí, pero preferí dejarlo en cardíaco y miálgico, pero le quito del renal, por ejemplo, ¿sí? Dolor en muslo y piernas está bien en miálgico, porque si no, puedo también ponerle en renal el dolor de piernas, si le duele las piernas porque el edema, el acúmulo de líquido distiende la piel, irrita los nervios, da una intoxicación acuosa y da dolor. Entonces también le puedo marcar una X en renal, ¿sí me entienden? Pero sí, la idea es dejarle ahí, está muy bien, por ejemplo, dolor en muslo y piernas solo en síndrome miálgico. La limitación física, obviamente, a todos está bien, ¿sí? Y la oliguria sí, solo síndrome renal, porque el síndrome miálgico no, oliguria no, o sea, eso es del análisis posterior, ¿sí? ok. Ya. Ahora, porque, por ejemplo, si tú quieres poner oliguria en síndrome cardíaco en este Ya. paciente, ¿cómo Entonces, justificarías la oliguria? En este paciente, ¿no? en este A ver, otra paciente, persona del grupo, Edison, otra persona del grupo. ¿Quién más es del grupo? ¿Quién más está en el grupo? Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Yo, No, se me cortó el internet, no escuché también. Jorge. Jorge es del grupo, ¿no? No, yo no no, sé. Brian. sí, Doc.
O sea, la pregunta era Brian, que, pero pongan la presentación, ¿cómo justificamos la oliguria en un síndrome cardíaco en este paciente? ¿Por qué está justificado ahí? o sea, nosotros le justificamos por como un síndrome cardiorrenal, doc, de lo que estábamos investigando. Entonces pudo haber sido que una falla renal, o sea, de la falla renal también se produjo un fallo cardíaco, entonces por eso también existe la oliguria. Pero, este paciente, qué fallo cardíaco tiene? O sea, no tiene fallo cardíaco, por eso Entonces, no, después vamos a pedir otros exámenes para es que saber si tiene. justo eso, Brian, digo, así, por eso quiero que analicen, porque como les explico, si no podemos con las 10.000 enfermedades que existen, podemos justificar todo, pero en este paciente es el caso clínico, en este paciente. ¿El paciente crees que tenga fallo cardíaco con esa presión arterial? Brian, No, doc, o sea, no, así pues, como le no, tenemos al paciente, no. no, pues entonces eso digo, los signos y síntomas y del caso clínico estamos analizando en este paciente, no en cualquier paciente, sino en este paciente. Entonces, si yo coloco liguria, no le voy a poner en cardíaco. O me van a decir, es que doctor, las fallas cardíacas congestivas, la insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca izquierda, un infarto agudo de miocardio puede llevar una falla y puede llevar oliguria, sí es cierto, pero en este paciente no. Sí, en este paciente la oliguria vamos a justificar como un síndrome renal. Sí, Sí, doc, es que eso creo que Sí, Doc, le es analizamos que mal porque, o sea, o sea, nosotros lo hicimos en general, no del paciente. O sea, le claro, sí, sí, pusimos sí. nos que un enfocamos síndrome cardíaco tanto se al puede paciente. presentar. O Ajá. sea, sí me doy cuenta que le hicieron en general y Sí, está doc, bien. entonces, sí. Sí, pero lo que les digo es para también los otros grupos, y cuando ustedes presenten un caso clínico, ya cuando se presenta un caso clínico, tiene que ir orientado a ese caso clínico, a ese paciente. Porque si no, como les digo, podríamos pasar 2 semanas con estos signos y síntomas analizando. Hasta por gripe puede haber todos estos signos y síntomas. Este paciente no tiene síntomas de gripe, pues, ¿no es cierto? Entonces, a este paciente hay que orientar. Entonces, oliguria quedaríamos solo con síndrome renal. El resto del curso también esté atento y puede hacer preguntas o comentarios, ¿no? Vamos, ¿qué más? Entonces, si fijamos, alguien tiene encendido un micrófono ahí con Tengo una interferencia. pregunta. Meli, creo que es tu micrófono. Bájale el volumen a tu receptor. Ya, tengo una pregunta. Entonces, igual como la agrupación sindrómica es solo para el caso del paciente, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, igual el edema ya no estaría en síndrome cardíaco. No, yo creo que como dijimos, el edema de miembros inferiores dejaríamos en renal y tal vez en miálgico, sí. El dolor precordial solo en cardíaco, el dolor en muslo y piernas solo en miálgico, la limitación física en el síndrome miálgico y la oliguria en el renal. Sí, entonces, si ustedes retiran eso, nos vamos a imaginar que retiramos. ¿Quién está manejando o es una foto eso o es un Excel? Lo que está en el PowerPoint. ¿Es una foto o sí se puede manipular? Sí se puede manipular. Sí, doc. Quítale, entonces, oliguria, quítale cardíaco y quítale miálgico. Ya. Limitación física, quítale renal y cardíaco. Ya. El dolor precordial también le vamos a quitar a miálgico, ¿sí? Ya. Y el edema de miembros inferiores a cardíaco, quítale. Exacto, ahí. Muy bien, ya. Con ese análisis, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ver qué síndrome tiene más cruces, no tiene más a favor en este paciente. ¿Y cuál síndrome tiene más a favor aquí? El miálgico. Miálgico. El miálgico. Entonces, miren, ahí
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Cuando ustedes ya analizan el caso clínico, signos y síntomas, agrupan en síndromes y se dan cuenta en qué síndrome en este paciente justifico más mis signos y síntomas, entonces por ahí empiezo yo a analizar la fisiopatología, ¿sí? O sea, de ahí va a salir mi primer diagnóstico. Y como consecuencia de ese primer diagnóstico, es probable que yo obtenga un segundo y hasta máximo un tercer diagnóstico, nada más. Si ustedes tienen, les decía, más de 3 impresiones diagnósticas, algo están haciendo mal. Tienen que volver a hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, rehistoriar el paciente, porque el médico que tiene más de 3 impresiones diagnósticas está en un mal análisis y no va a poder llegar al diagnóstico. Si tienen un solo diagnóstico, perfecto. Entonces aquí tenemos que investigar la fisiopatología del problema miálgico, que es el que nos ha dado en nuestro análisis el que más problemas tiene, ¿no es cierto? En un síndrome miálgico. Entonces, ahora sí, al público, a la audiencia, cuando presenten sus casos, todavía no presenten exámenes. Yo sé que todos ya saben los exámenes, pero vamos al público, o ustedes también. Para este síndrome miálgico, o sea, este paciente tiene un síndrome miálgico. ¿Qué opciones de enfermedades, de entidades nosológicas tenemos que justifique el cuadro clínico del paciente? O sea, primerito pensar cuál va a ser la fisiopatología, que ya nos indicó muy avanzado ese análisis que nos hizo Edison, porque ya ahí estábamos ya orientándonos, o sea, primero había que hacer esto y luego ese otro análisis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿De qué posibles enfermedades musculares, en este caso, se pueden estar involucradas en este paciente? Que ya nos hizo el análisis, ¿no es cierto? Pero a ver, hagamos un resumen de la fisiopatología de esto. Un resumen nomás, porque Edison ya nos hizo un buen análisis. O sea, si me entienden, aquí va el momento en que analizamos la fisiopatología de estos signos y síntomas en este síndrome. Lo que ya hizo Edison un poco. A ver, ¿qué más podemos aportar? En su cabeza, ¿qué está pasando? A ver, voy a preguntar a Nelly. Nelly, hazme un resumen. ¿Qué le está pasando a este paciente? ¿Qué ¿Me puedes ver escucha, tú? Doc? Sí, Nelly, sí te escucho. ¿Qué puedes ver tú en este paciente? ¿Qué le está pasando en este síndrome miálgico? Doc, por lo que usted nos había comentado la clase pasada, es el mismo caso que nos dijo que nos iba a poner. Y entonces, este Sí, caso pero igual yo ya lo había escuchado, entonces por eso se me hizo muy familiar. Entonces era como consecuencia de una rabiomielisis que el paciente presentó debido a que, bueno, esto se presenta cuando las personas realizan ejercicio intensivo y, o sea, o sea, este ejercicio no lo realizan con un buen calentamiento y aparte de eso también la deshidratación del paciente, pues todo esto va a contribuir al desarrollo de una insuficiencia renal aguda, debido a que, bueno, después de este análisis del síndrome miálgico, se debe a las lesiones de las fibras musculares de los miembros inferiores debido al perfecto. ejercicio que el paciente hizo. Y entonces, como hay lesión de estas fibras, digamos, se va a romper la fibra y también se va a romper el sarcolema. Y con ello van a liberar diferentes componentes intracelulares que existen en la fibra muscular. Entre ellos, el principal es la mioglobina. Entonces, esta mioglobina, al ser liberada, va a filtrarse al riñón. Entonces, como existe una cantidad Y abrupta de solo se filtra, se deposita en el riñón. no puede también afectar bueno, decía que principalmente va a afectar al riñón y al corazón. ¿Ya? Entonces, esta mioglobina, lo que está en exceso, el riñón no alcanza su capacidad de filtración, entonces está en el túbulo proximal, no se absorbe, y entonces esta mioglobina obstruye, obstruye los túbulos, y entonces da como consecuencia una necrosis tubular aguda. Entonces, debido a esto, es que por esta necrosis el paciente presenta oligouria y después
sea, da taponamiento, entonces por eso también se va a producir o sea, el taponamiento, entonces va a haber una disminución de la producción en orina. También, en cambio, el edema decía que debido a una vasoconstricción se va a desarrollar un tercer espacio. Entonces, en este tercer espacio va a dar lugar a la acumulación de líquidos, entonces, por ende, el edema de los miembros inferiores del paciente y la hipoperfusión que da por lo general al cuerpo debido a la acumulación de este tercer espacio. Puede ser de ahí originado el dolor precordial que el paciente tenga, pero en sí este problema es por la rabiomiélisis que causa una insuficiencia renal aguda. O sea, el problema es más renal por daño de las fibras musculares, por el ejercicio intenso que el paciente tuvo. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya han hecho el análisis, ¿no es cierto? Ya tienen en mente, ya tienen una impresión diagnóstica, primero que es rabdomiólisis y una segunda impresión, insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto? ¿Qué exámenes van a solicitar y por qué? Pero vamos a ver a alguien que no es del grupo. Todavía no le coloquen. Solo qué exámenes van a solicitar y qué esperan encontrar. Hasta ahí vamos a llegar. Los exámenes vamos a colocar en la siguiente clase, ¿no? ¿Qué exámenes van a solicitar? ¿Quién es, no es del grupo? A ver, déjame hacer preguntas. Puedo ver los participantes. ¿Dónde son los participantes? Que no les veo. Acá. A ver, entonces, Andrea. No, creo que ella es del otro curso. Es del otro curso. Ah. Entonces, Karen Sánchez es de este curso, ¿no? Sí, pero es del grupo, no importa. ¿Ya? Sí, doctor, Ah, pero del soy grupo del también. grupo. Sí. Puta, qué puntería que tengo. Araceli. Sí, doc. Ya. ¿Qué exámenes? Bueno, yo le pediría primero un elemental de orina y también la realización de un electrocardiograma. Ya, en el Primero el elemental de elemental de orina, orina. ¿qué esperarías? Ya, según lo que leí, encontré que o sea, se podrían encontrar cristales que en la orina que podría llevarnos a la sospecha, porque los cristales, me acuerdo que decía que había alguna combinación con la mioglobina, que es expulsada por el músculo, y eso Ya. podría ocasionar que se tapen los túbulos del ¿Pero qué riñón. encontrarías más fácil Eh, en la orina? mm, ¿Qué más podría encontrar en la orina? ¿Qué pedirías? Voy a pedir un examen de orina. Vas a ver los cristales, pero ¿qué pedirías específicamente en orina? Mioglobina. Exacto. Hay que pedir mioglobina en orina, ¿no? Para encontrar Ujú. mioglobinuria. Muy bien. Christopher. Un CPK, CPK. ¿Qué es la CPK? creatinina fosfoquinasa. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? Esta se eleva cuando hay una lesión muscular y por lo ¿Por visto el qué? paciente ha pasado ¿Por qué se eh, eleva de CPK? eh, por la presencia de una lesión renal. No. No. Es la creatinfosfoquinasa, dice, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene la creatinfosfoquinasa? ¿O de dónde se forma? En el Ya, músculo. Doc, primera, no se encuentra en un primera, músculo esquelético. primera necesidad de aprendizaje. Van a investigar qué es la CPK, de dónde se forma, de dónde proviene, metabolismo de dónde y por qué se eleva en la destrucción muscular, no en la rabdomiólisis. O sea, está bien, Christopher, dices tú, yo voy a pedir una CPK y espero que esté elevada, altísima, porque hay una destrucción muscular, pero no porque hay insuficiencia renal. Tú dices, se eleva porque hay insuficiencia renal, no es cierto. Entonces, primer
necesidad de aprendizaje para la siguiente clase, CPK, ¿no es cierto? ¿Qué es la CPK? ¿De dónde proviene? ¿En dónde se produce? ¿Y en qué situaciones está elevada? ¿En qué enfermedades nomás se eleva la CPK? Entonces ahí van a ver ustedes todas las posibles enfermedades en las que se eleva la CPK. ¿Sí? A ver, Erika. Sí, Doc. ¿Qué más pedirías, Erika? O sea, yo también soy del grupo. ¿También eres del grupo? Ajá. ¿Cuántos son del grupo? 5 Gabriela, somos del entonces. grupo. Ya, Gabriela. Como solo está actuando Edison en el grupo, yo pensé que él solito estaba. Gabriela, Sí, aquí, Doc. tú no Ya. eres del grupo. No, no soy. Ya. Ok, ¿Qué examen entonces sí pedirías? se tiene que, o sea, decía que se tiene que pedir otras enzimas musculares, ya que en la rabdomiólisis va a haber elevación de la lactato deshidrogenasa, o sea, de las enzimas hepáticas como el aspartato aminotransferasa. También decía que iba a estar elevada otra enzima, la lactato, ya dije, no, la lactato deshidrogenasa. Ajá. También va a estar elevada la... O sea, si tú ya pides una CPK, mioglobina en orina y LDH, ya, digamos que ya Ya está tienes, diagnóstico. ya puedes Diagnosticar. ayudarte a soportar tu sospecha, ¿no es cierto? Claro, Doc, solo por eso ¿Qué, decía. Ya. qué otro examen pedirías para este paciente? Igual toca ver electrolitos. ¿Qué esperarías encontrar en tus electrolitos? Decía que el potasio, a ver, con el ¿Quién potasio, decía? ¿Quién o dice? Tú sea, tienes que decir, nadie te dice. en la rabdomiólisis el potasio va a estar elevado, por ende va a haber hiperpotasemia. Ya, entonces tú pides una sodio y potasio Sodio, y o fósforo, pido potasio y espero que el potasio esté elevado, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Jorge Luis. Sí, doctor. Tú no eres de grupo, ¿no? No. Ya. ¿Qué más pedirías? Creo que ya pidieron todo, la verdad. En este paciente, ¿qué te falta? Investigarle. ¿Qué quieres confirmar? La creatinina ya pidieron, ¿verdad? Tal vez con los electrolitos ya descartaría un... O tal vez sí podría pedirle un electro también para ver cómo ¿Por está qué el el corazón. electro? Porque el paciente puede tener una depresión cardíaca debido a que el potasio está elevado, entonces puede entrar en una arritmia. Pero ¿y qué te hace pensar que está en arritmia? ¿Cómo Esta podrías es encontrar que el paciente está en arritmia? con un electrocardiograma. Pero antes del electro. Porque el electro le pides porque crees que está en arritmia, pero ¿por qué crees que está en arritmia? Ujú. También es que decía que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 50. Tal vez por eso, pero sí, De no bradicardia. afecta una bradicardia. ¿Y por qué más le pedirías el electro? Eh, que- Creo que también por lo que menciona el dolor precordial que tiene el paciente. Eso, tiene dolor precordial con irradiación a brazo izquierdo, ¿no? Y eso es un signo y un síntoma De infarto de miocardio. de que puede haber un infarto agudo de miocardio, muy bien. Y entonces, claro, con un electrocardiograma puedes diagnosticar un infarto de miocardio o qué más podrías pedirle. ¿En referente a cardíaco o en referente al exámenes A del lo que paciente? estamos hablando en este paciente. A lo del cardíaco que estamos viendo. También podría pedirle como es troponina, también un examen de troponina. Perfecto, un marcador temprano, ¿no? Isquemia Ajá. cardíaca, para ver si es que en verdad se está infartando o no. Muy bien. Bueno, ¿qué más van a pedir? Stephanie.
Con relación a eso, igual cardíaco, otro marcador temprano No, podría no, ayudar. no. Ya con eso ya está suficiente para el corazón. Para el paciente, ¿qué más pedirías, Estefan? Puede ser lo del filtrado glomerular. Ya. ¿Cómo le pides un filtrado glomerular? O sea, se pide lo que es la tasa de filtración glomerular a través de un análisis de sangre para ver cómo están funcionando los riñones. Porque en Pero este caso ¿cómo podemos, pides? como ya dijo, que presenta lo que es la oliguria. Pero ¿cómo sabes la tasa de filtración glomerular de tu paciente? Tienes que pedir al laboratorio. O sea, esa podemos calcular nosotros con Ya, los pues ya datos que nos pidieron den. creatinina. ¿Para qué vas a pedir tasa de filtración? ¿No es cierto? Ya tienes creatinina sérica, tienes peso, tienes edad, puedes calcular tranquilamente. E incluso con un CK-de-EPI puedes calcular la tasa de filtración glomerular. Muy bien, entonces ya vas a tener tu tasa de filtración glomerular. ¿Cómo esperas que venga la tasa de filtración glomerular? Stephanie. Se fue, Stephanie. Ah, no, no he prendido el micrófono. O sea, iba a estar disminuida la tasa de filtración. Muy bien. ¿Qué más van a pedir, Valeria? Doc, ¿se podría pedir lo que es TGO y TGP? Porque estos se suelen elevar en la, ¿cómo se llama? En la Sí, rhamnolisis, puedes pedir en también. ausencia de afección hepática. Ajá, sí puedes pedir. ¿Qué más? Creo que ya está todo. ¿Alguien del grupo? Tal vez pruebas de coagulación, Doc. ¿Por? ¿O para? Porque igual en la rhabdomiólisis o sea, se puede presentar coágulos a nivel general. ¿Pero cómo afecta? ¿Qué examen pedirías? O sea, de pruebas de coagulación, lo que es TTP y TP. ¿Y cuál va a estar alterado? En este caso sería TTP. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se afectaría el TTP en la rhabdomiólisis? Segunda necesidad de aprendizaje. ¿Cuáles son las No es, afectaciones en la coagulación en la rhabdomiólisis? Doc, ¿Sí? que no sería que cuando se eleva la TTP no es porque existe la ruptura de lo que es el sarcómero, entonces esto genera un estímulo mecánico de daño, entonces ahí se genera la activación primero de la protrombina, un agente que favorece a lo que es la coagulación, entonces ante este Pero agente traumático, ¿cuál es la protrombina? ¿Con qué marcador mides protrombina? ¿como con qué marcador? Sí, ¿con qué examen? Con Con el TP. TTP. Claro, con el TTP. No, ese es tiempo de tromboplastina, no es de No, Doc, con el protrombina. TP es la es el protrombina. TP. Al Con el TP, ¿no es TP, cierto? perdón. Entonces, vamos, segunda necesidad de aprendizaje. ¿Cómo afecta la rhabdomiólisis a los factores de coagulación, ¿no es cierto? Segunda necesidad para la siguiente clase. Ya, nadie pidió eco renal, ¿verdad? Tienen 2 puntos menos en el caso clínico. ¿Cómo no van a pedir un eco renal? Un paciente con compromiso renal. Han decepcionado al final. Bien estábamos yendo. Ya. A ver, Doc, chicos, está muy bien el caso. Doc. Sí. O sea que obligatoriamente tenemos que pedir un eco renal, porque ya sabemos que el paciente tiene insuficiencia renal aguda, ya estamos orientados a lo que el paciente tiene, entonces en vez, Sí, no sé, pero es ¿cómo importante distingues pedir una aguda de una crónica?
el tiempo de evolución y las anormalidades estructurales. Pero ya con el tiempo de evolución, doc, porque ya el paciente tiene, solamente dice 4 días. Sí, pero en exámenes, ¿qué te da a favor para agudo o crónico? Porque eso es lo que clínicamente ya estamos bien orientaditos. Creo que nadie en el grupo tiene duda que es agudo esto, ¿no es cierto? Nadie. Pero ¿cómo demuestras? Porque, por ejemplo, viene una auditoría médica, esta historia clínica, y te dice, ¿por qué le puso este diagnóstico? ¿Y tú qué vas a decir? Porque yo sé que es fallo renal agudo, no puedes, tienes que demostrar. Entonces, ¿qué exámenes te ayudan a demostrar o diferenciar entre agudo y crónico? Entonces, primero, un eco renal, ¿no es cierto? Me va a dar cambios estructurales grandes, macroscópicos. Segundo, una biometría hemática. Entonces, sí, que me puede ayudar a distinguir la cronicidad de agudo o la presencia o no de anemia normocítica, normocrómica. Sí. Y porque siempre te he dicho, siempre pidan un eco renal. Aquí también hay, por ejemplo, uropatía. En la rabdomiólisis puede haber uropatía obstructiva. No solo hacer nefrotoxicidad, sino uropatía obstructiva. Y en la rabdomiólisis con fallo renal agudo hay características como específicas en el eco. El riñón es un poco hiperecogénico, pero de mayor tamaño, crece más, ¿no? Es como que estuviera un poco inflamado. Y si tuviera una verdadera uropatía obstructiva, puede haber signos de ectasia. Ectasias pequeñas, no grandes como las obstructivas por hipertrofias prostáticas. Puede haber ectasias pequeñas. Y en estos riñones inflamados del fallo renal agudo, principalmente por depósitos como en rabdomiólisis, hay también el signo de la rueda en el eco. El signo de la rueda es una protrusión de las pirámides que hace ver como una rueda de un auto. Se marcan más las pirámides, se vuelven más hipoecogénicas. Sí. Bueno, entonces estamos viendo bien en el caso clínico. Entonces tenemos unas 2 necesidades de aprendizaje. En el siguiente jueves, el grupo va a mostrar los resultados de exámenes y algunos otros que han pedido voy a incrementar en el caso clínico. Mostrar los resultados de exámenes y ¿sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan, no? Sí. Sí, Sí. Ya, y las personas que van a presentar el caso van a darnos mostramos los exámenes, confirmamos el diagnóstico, llegamos a un solo diagnóstico o a 2 y nos van a mostrar unas diapositivas poquitas, ya saben, unas 5 máximo, con rabdomiólisis, ¿sí? Cómo afecta la rabdomiólisis al riñón, qué tipos de fallo renal agudo da y el tratamiento para este tipo de enfermedad. Sí, los del caso clínico. Y el resto, como ustedes vieron en el aula virtual en sus horas asincrónicas, por favor hacemos un resumen de lo que hemos hablado, la fisiopatología, los posibles diagnósticos, o sea, el análisis sindrómico y el diagnóstico definitivo, y le subimos en PDF al aula virtual para tener como una nota de todos, ¿sí? Como tarea. Y en la siguiente clase conversamos sobre las necesidades de aprendizaje que hemos generado ahora y vemos la presentación con el diagnóstico y tratamiento de la rabdomiólisis y fallo renal agudo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya, doctor. Ok, Sí, ya doctor. chicos. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima clase. El martes nos vemos para clase teórica. Ya vamos a arrancar síndrome nefrótico. Y el jueves cerramos este caso con estas necesidades de aprendizaje y con la presentación. Hasta luego, chicos. Pasen bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Ya, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.